conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, pelea la buena batalla. Timoteo 4:14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Pablo le aconseja a Timoteo que no dude y que no se deje arrastrar por los comentarios de la gente. Ninguno tenga en poco tu juventud. Exhorta a Timoteo a que sea valiente, a que no decaiga. Veremos en 2 de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Y este capítulo está dentro de esa enseñanza y esa exhortación de Pablo a Timoteo. Muy en resumen, Timoteo, no temas a la gente. Ama a la gente. No temas a la gente. Ama a la gente. Ama a los hermanos. Ama a la iglesia. Como dice 1 de Juan 4:18, porque el perfecto amor echa fuera el temor. No es la valentía el antídoto al temor, es el amor. Como un vaso que está lleno de aceite y empiezas a llenarlo de agua, ¿qué pasa con el aceite? Se desborda, cae. No temas, ama. Ama a tu hermano, ama a tu enemigo, ama a todos los que tienes a tu alrededor. No temas, Timoteo, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Proverbios 29:25. ¿Cómo se ha de conducir Timoteo como líder dentro de la iglesia? ¿Cómo ha de tratar con los demás de una forma santa y sana? ¿Cómo relacionarse con los hermanos venciendo sus dificultades de carácter o de personalidad de forma que busque su bien espiritual? Este es un tema fundamental para Timoteo como pastor. Les puedo decir que hay muchos pastores que han arruinado su ministerio porque no han sabido cómo relacionarse con las personas de una forma bíblica, de una forma correcta. Y estas palabras son para Timoteo, pero son para ti y para mí. Si son buenas para Timoteo, son buenas para cada uno de nosotros, ¿verdad? Para el bien de nuestra iglesia. Y entonces Pablo enumera hasta 9. He llegado a contar hasta 9 tipos de personas. Vamos a ir uno por uno. Por supuesto vamos a pasar más tiempo con las viudas, porque dedica como 14 versículos a las viudas. Y vamos a ver qué se refiere, qué quiere decir eso de las viudas. Pero he llegado a contar hasta 9 tipos de personas. Y el primero que cita es los ancianos. No reprendas al anciano, sino exhórtale como padre. Y aquí no se refiere al oficio de anciano, sino a la persona mayor. Al anciano. Al que peina canas. Y dice la palabra del Señor en Levítico 19:32, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Timoteo, sé que es difícil, eres un hombre joven y habrá momentos en que tendrás que exhortar, que reprender, que corregir a un hombre mayor. Y Pablo no le está diciendo que no lo haya de hacer, lo ha de hacer, es su responsabilidad. Pero ¿cómo lo ha de hacer? Con respeto, con educación, con amor, con humildad, como si estuvieras corrigiendo a tu propio padre. ¿Cómo le hablarías? ¿Con qué respeto le hablarías? Pues habla así a los hombres mayores dentro de la iglesia. Luego enseguida pasa a los jóvenes, a los más jóvenes como a hermanos, lo cual también nos da una idea de la edad de Timoteo. Lo considera a él hombre joven también, exhortando a hermanos jóvenes. Exhórtales, corrígeles, pero con esa confianza y ese amor con el cual corregirías a tu hermano, no con superioridad, no con orgullo, no con altivez. Ya es suficientemente difícil recibir la corrección. Timoteo, no lo pongas difícil. Hazlo con humildad. Hazlo con buen carácter. El versículo 2 lo dedica a las mujeres, a las ancianas como a madres. Yo creo que este pasaje, esta frase, debía llegar directo al corazón de Timoteo. Timoteo amaba y respetaba mucho a su madre, Eunice, y a su abuela Loida. Recordemos que Timoteo es creyente de tercera generación. Lo veremos en la segunda carta. Como él aprendió el evangelio de su abuela Loida, de su madre Eunice, y como él ha recibido de la palabra del Señor.
Ellas le instruyeron en el camino de la fe desde niño, desde pequeño. Así que las tenía consideradas como mujeres piadosas. Y de esa manera, Timoteo, has de tratar con las hermanas mayores en la iglesia, como si fueran tu madre y tu abuela. Versículo 2 también, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Las mujeres jóvenes son también parte de esta familia espiritual. Y Timoteo, Pablo no es que esté preocupado porque Timoteo no vaya a tratar bien a las hermanas más jóvenes, sino que también su ministerio está en juego. Y hay muchos observando que pueden ser mal pensados o mal intencionados en cómo Timoteo, como hombre joven, como pastor joven, se está relacionando con las hermanas. Por eso el apóstol Pablo pone este énfasis, con toda pureza, que nada se pueda decir de ti. Sé prudente, sé sabio. Ya un hombre joven ha de ser sabio y prudente en cómo se relaciona con mujeres jóvenes. Hay que ir con cuidado con según qué lugares, estar a solas a ciertas horas, según qué conversaciones tampoco son prudentes. Más aún, alguien que está en la mira del diablo para ser abatido, como es Timoteo. Sea aún más prudente, con toda pureza. Por eso la palabra del Señor, en varios lugares, destaca el ministerio de las mujeres mayores, las ancianas, en cómo han de ministrar a las mujeres jóvenes. Porque un pastor, y más aún un pastor joven, se ve limitado en su ministerio hacia las mujeres jóvenes por la prudencia y por el sentido común. Aunque alguien dijo que el sentido común a veces es el menos común de los sentidos, se ve limitado, se ha de ver limitado por el sentido común y la prudencia. Y ahí entra en juego este fantástico ministerio que las mujeres más mayores tienen la responsabilidad de hacer hacia las mujeres más jóvenes. Y el versículo 3 empieza a hablar de las viudas. Y como digo, 14 versículos. Debía ser un tema importante. Os he de confesar que hay muchas lagunas, hay muchos versículos que son difíciles de comprender porque no sabemos exactamente qué estaba pasando en la iglesia de Éfeso con las viudas. Por eso debemos intuir bastante de lo que dice respecto a las viudas. Y lo primero que dice es honra a las viudas. Sabemos que en aquella época no había nada más desamparado que una viuda. No había pensiones, no había ayuda a la gente mayor, no había asistencia domiciliaria, no había estas cosas. La economía familiar dependía básicamente de lo que el esposo ganaba o era capaz de traer a casa. Y cuando el esposo moría, esa viuda y esos huérfanos quedaban completamente desamparados, a merced de la caridad de aquellos que quisieran tener caridad con ellos. La viuda y los huérfanos eran lo más vulnerable de la sociedad de aquel tiempo. Por eso la mayor muestra de confianza, la mayor muestra de fe que vemos en Lucas 21:3 es esa viuda que tiene solo 2 blancas, 2 monedas, y las pone en la ofrenda. Es señal de dependencia del Señor. Una viuda muy pobre, dice, da todo lo que tiene. Y el Señor, cuando quiere expresar el cuidado que tiene por su pueblo, dice en Jeremías 49, deja tus huérfanos, yo los criaré, le dice Israel, y en mí confiarán tus viudas. Dios cuida de las viudas y los huérfanos, lo cual quiere decir Dios cuida de los desamparados, los que no tienen, los que están necesitados. Pero honra a las viudas no significa solo que les hables con respeto. Significa, en términos prácticos, ayúdalas, apóyalas, has de sostenerlas. Está hablando aquí de apoyo económico, de los fondos de la iglesia hacia las viudas. Pero dice, las viudas que en verdad lo son. ¿Qué pasa? ¿Que algunas decían que eran viudas pero tenían a su marido escondido en la nevera? ¿O qué? ¿Se hacían pasar por viudas? Las viudas que en verdad lo son. ¿Qué significa eso? Pues que viuda es un término que significa mucho más que haber perdido el marido. Viuda significa una categoría social, un tipo de persona. Viuda es sinónimo de desvalida.
desvalida. Y había mujeres que habían perdido el marido, pero no estaban desvalidas. Por tanto, no eran viudas. Y dirás tú, sí, eran viudas, se le había muerto